Continuamos con el capítulo 7, Rescatando Vidas, con el título Rescatada para marcar la diferencia en el mundo. Así que rescatada para marcar la diferencia en el mundo. Qué título más poderoso. Así es que tenemos que vivir una vida que refleja a Cristo Jesús. Y una de las cosas que tenemos que saber es que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios comienza una obra de transformación en nuestras vidas y como hijas, como hijos de Dios, tomamos la decisión o hemos sido llamadas a vivir de una manera diferente, reflejando el carácter de Cristo, no solamente en nuestras palabras, pero también en nuestras acciones y nuestras relaciones con las demás personas. Así que nuestra vida debe ser un testimonio del amor, de la gracia y de la verdad que Dios nos enseña. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que la Biblia nos enseña que no solo hemos sido salvadas o salvados para recibir bendiciones, que es lo que algunas veces pensamos, sino también para glorificar a Dios y que seamos una luz en medio de un mundo que necesita conocer a Cristo Jesús. Así que este es estudio, verdaderamente vamos a aprender cómo podemos vivir de acuerdo con ese llamado que Dios nos ha hecho y con ese llamado a marcar una diferencia en nuestras vidas diarias, si podríamos decirlo. Así es que la primera pregunta es, ¿para qué fuimos creadas? ¿Para qué fuimos creados? Y Efesios 1, 6 y 12, pues nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Efesios 1:12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así es que fuimos creadas para alabar y glorificar a Dios, que no se nos olvide, para eso hemos sido creados. Y la pregunta número 2 nos dice, ¿cómo mostramos que somos discípulas o discípulos de Jesús? ¿Cómo podemos mostrar eso? Y Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es que, ¿cómo podemos o cómo mostramos que somos discípulas de Jesús? Pues dando mucho fruto para su honra y su gloria. Y la pregunta 3 es, ¿a qué ha sido llamada toda hija de Dios? Y Mateo 5:13 nos dice, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Así que tenemos que recordar que estamos llamadas para ser la sal de esta tierra. ¿Y cómo hacemos sal? Pues influyendo positivamente en el mundo. Así es que tenemos que ser una buena influencia. Y la pregunta número 4 nos dice en qué debiéramos esforzarnos para sentirnos bien. Y Hechos 24:16 nos dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¡Wow! Y por esto procuro tener siempre una conciencia que es sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que necesitamos mantener una buena conciencia delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino delante de nuestros vecinos, delante de nuestras personas con las que trabajamos, delante de todas las personas. Así que la pregunta número 5 nos dice que hemos de destacarnos en nuestro trato con los demás. Y el versículo 4, bueno, el versículo 12 de Primera de Timoteo capítulo 4 nos dice que ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¡Wow! Imagínense ustedes, así es que uh, a qué hemos, en qué hemos de destacarnos, pues debemos de destacarnos en nuestro ejemplo. Y ahí nos lo dice muy bien, en ejemplo de palabra, en ejemplo de conducta, de amor, espíritu, fe y de pureza. Así que vamos a mantener una buena conducta, vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a mantener un buen espíritu, vamos a tener esa fe que necesitamos tener, pero vamos a tener esa pureza.
La pregunta número 6, ¿cómo marcamos la diferencia en nuestra vida cotidiana? Y Romanos 12:2 nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no conformándonos a este mundo, no haciendo las cosas que el mundo espera que nosotros hacemos, sino que podamos ser transformados cada día a través de la renovación de nuestra mente. Así que mientras estudiamos la palabra, mientras obedecemos, mientras nuestras conductas, nuestro amor, nuestro espíritu van cambiando, pues nosotros también no nos vamos conformando a este mundo, sino a lo que Cristo Jesús nos ha dicho. ¿Qué significa tener la misma actitud de Cristo? Filipenses 2:5-11. Bueno, aquí nos dice más o menos, para resumir un poquito, haya pues en vosotros ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que significa tener la misma actitud de Cristo? Bueno, significa vivir con humildad, significa vivir con obediencia, con amor, siguiendo el ejemplo que Cristo Jesús nos ha dejado. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Pues se humilló, obedeció a su Padre, obedeció a Dios hasta la muerte en la cruz. Tú y yo necesitamos, pues, obedecer. ¿Cómo podemos practicar una vida de armonía y amor hacia otros? Es un poco tremendo, ¿verdad? Pero primera de Pedro 3:8-9 nos dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, seamos compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, que seamos amigables, que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Poderoso. Así que necesitamos ser compasivos, necesitamos ser misericordiosos, necesitamos ser humildes y necesitamos responder al mal con una bendición. Ay, 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 poderoso. Pregunta número 4, ¿qué nos hace diferentes del resto del mundo? Primera de Pedro 2:9, que nos dice, mas vosotros sois ¿qué? Linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos que recordar que somos el pueblo escogido de Dios. Tú, yo, hemos sido llamados para anunciar sus virtudes y para vivir como su propiedad especial. Así que, qué lindo. Y la pregunta número 10, ¿en qué punto especial hemos de ser muy diferente a los demás? Y Lucas 6:27-31, pues, ¿qué nos dice más o menos ahí? Nos dice que vosotros, pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Bien sencillo. Um, Nosotros somos especiales, o debemos de ser diferentes en amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quien, no solamente a las personas que nos hacen bien, pero a las personas que nos aborrecen, y bendecir a quienes nos maldicen y tratar a los demás como queremos ser tratados, así de sencillo. Así que recordemos que Dios nos ha llamado a vivir una vida que refleje el carácter de Jesús más que nada. Y como hijas, como hijos de Dios, tenemos que recordar que nuestro propósito es glorificarle en todo lo que hacemos, que necesitamos ser luz, que necesitamos ser la sal de este mundo, que recordemos que cada palabra, cada decisión, cada acción, debemos mostrar el amor, debemos mostrar la humildad, debemos mostrar la fe y la obediencia que aprendemos de nuestro Señor, que nos ha enseñado. Así es que recordemos que cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, dejamos de vivir conforme a los valores del mundo y comenzamos a reflejar el carácter de Jesús, de Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y que cada día recordemos o procuremos ser un testimonio vivo de su gracia. Recordemos amar incluso a quienes nos ofenden, y demostrando con nuestra manera de vivir más que nada que pertenecemos a quién, a Cristo Jesús. Que Dios
te bendiga.